Y ahora, el editorial, con Glatcher Tuesta y Ernesto de la Jara. Son las 7:04 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho y vamos a conversar sobre estos dos incidentes que se han producido el día de ayer, los dos en el ámbito de la justicia o la lucha contra la corrupción. El primero es escandaloso. Ya ayer aquí en el programa dábamos cuenta de lo que todavía era un rumor y se decía que César Hinojosa Pariachi, que con el comportamiento y esta vergonzosa fuga no deja duda alguna de que era el cabecilla de esta organización criminal llamada los Cuellos Blancos del Puerto, fugó, se fue vía Ecuador, cruzó Huaquillas, la frontera peruano-ecuatoriana, y luego de ahí tomó un vuelo a Madrid vía Ámsterdam. Llegó a España y, por cierto, ahí se le ha perdido el rastro. Hoy día ha dicho el propio presidente del Consejo de Ministros que tuvo que salir ayer en una conferencia de prensa. Van a enviar 2 miembros de Interpol más un funcionario de la Cancillería para buscar desarrollar algunas gestiones y a ver qué se puede hacer en torno a este personaje que la justicia no ha podido perseguir debidamente por el blindaje que le ha dado Fuerza Popular al no comunicar rápida y debidamente la decisión que tomó el 4 de octubre para que este pudiera ser no solo destituido, sino encaminado el caso para poder ser perseguido como se hace con quienes cometen estos delitos graves que él ha cometido. Hinojosa Pariachi ya no está en Lima, se fugó y las responsabilidades tienen que ser, por cierto, asumidas. El presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, ha descabezado el grupo de funcionarios de la mesa directiva, al jefe de gabinete de la mesa directiva, ha sacado a altos funcionarios como el del Estado Mayor del Congreso de la República, pero todavía se está discutiendo quién va a asumir la responsabilidad política. Hay pedidos por ahí que suenan en torno a la censura de la mesa directiva, pero el fujimorismo ha dicho que va a defender a Salaverry hasta el final. Pero también hay que decir sobre este tema que hay otras responsabilidades. ¿Cómo es posible que este señor que tenía impedimento de salida haya podido escaparse? Pero el Ejecutivo muy rápidamente, y eso hay que resaltar como positivo, ha tomado la determinación de aceptar la renuncia al ministro del Interior con una muestra política que le va a permitir, tengo la impresión, al presidente Vizcarra exigir al Congreso que tome las decisiones correspondientes por haber favorecido, porque eso es lo que ha pasado, ha favorecido a Hinojosa Pariachi. Y también el Ministerio Público, claro, que encabezado por el señor Chávarri, no termina siendo raro o no llama mucho la atención de que por ahí habían dado la mano a Hinojosa Pariachi. Vamos a hablar de eso en detalle. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, este es... ya hace 2 días se rumoreaba que Hinojosa Pariachi no estaba como habitualmente se le encontraba en su casa, los medios lo llamaban, él contestaba sin ningún problema, pero estos últimos días el abogado, cosa que yo creo que tiene que también evaluarse, le insistieron, si es que está bien, dijo, si está en su casa, no pasa nada, pero ya se había ido. Bueno, ese es un elemento. ¿Dónde están las responsabilidades desde tu punto de vista? ¿Qué te parece la decisión que ha tomado el Ejecutivo sobre la renuncia que presentó el ministro del Interior? ¿Y qué te parece sobre el Congreso de la República también? Que es vergonzoso que esto haya sucedido como favor, creo yo, a Hinojosa, ¿no? Bueno, realmente es increíble, porque yo creo que era obvio que él iba a intentar burlarse de la justicia porque lo venía haciendo, pero yo creo que si se necesitaba una prueba contundente, inequívoca, de que él es parte del crimen organizado y cabecilla, es esta. Es esta, sin duda. Entonces eso ya es clarísimo. Y también entonces hay que ver y voltear y decirle a los fujimoristas, oye, ustedes se opusieron durante un montón de tiempo a decir que era parte del crimen organizado, y justamente se le tuvo que voltear la mano para que aceptaran. Esto ya es clarísimo, porque yo creo que para haberse fugado, como se ha fugado él, ha tenido diversos tipos de apoyo.
ha tenido por supuesto el del Congreso en esta demora, que yo creo que hay que buscar la responsabilidad a nivel más alto. No se puede, focalizar solamente en una cuestión administrativa. Ahí veo que hay una serie de nombres que yo conozco, que son funcionarios que tienen 20, 30, 40 años en el Congreso, que no creo que hayan estado involucrados en eso, sino que han sido dirigidos por puestos más altos. Entonces hay que llegar, no solamente hay que agarrarlo de chivo expiatorio, sino investigar bien qué fue lo que hizo, lo que pasó. Pero a la vez también indudablemente ya había desde julio una orden de impedimento de salida del país que permitía tomar determinadas medidas que no se tomaron. Entonces, es decir, ha salido, creo, si no me equivoco, ha salido una familia, ha salido la segunda familia, ha salido él, ha tomado todas las medidas del caso, ha podido. Hay que investigar cómo ha sido esto, realmente. Ahora, yo creo que ahí que efectivamente, si ya tenía un impedimento de salida, está en el marco de uno de los casos probablemente más escandalosos de corrupción que hayamos visto en la historia reciente de nuestro país. ¿Cómo es posible que la policía no estaba, digamos, con un ojo pendiente de los movimientos que podía dar este personaje y otros que alrededor de él se organizaron en esta red criminal? Porque como tú dices, lo han hecho por partes. Eso ya debió advertir a las autoridades de que por ahí había la posibilidad de que este pudiera fugarse. Y por eso que termina siendo, realmente yo escuché al ministro del Interior el día de ayer, que ha renunciado y el presidente le ha aceptado la renuncia, una argumentación vergonzosa, patética, porque dijo que no era posible cubrir todas las fronteras porque tenemos 7.000 no sé cuántos kilómetros cuadrados, ¿no?, del Perú, y eso significa que los puestos policiales tendrían que por lo menos 700 kilómetros ¿Qué cosa? Y Nostroza Pariachi no era cualquier personaje, era un personaje que todos estábamos observando, menos la policía. Y me parece bien que el presidente haya aceptado la renuncia del ministro, porque me parece que esa es la responsabilidad política, y después tiene que determinar la responsabilidad más concreta de quienes finalmente favorecieron o le dieron la mano a Nostroza para escaparse. Y en el Congreso coincido, es decir, yo creo que sí hay responsabilidad administrativa, pero efectivamente esta gente en el Congreso, siendo una institución además bien jerárquica, no es posible que el funcionario se pase por encima del presidente del Congreso de la República. Si eso fuera así, igual el presidente del Congreso debería asumir la responsabilidad política, porque finalmente no le tienen el mínimo respeto, porque si ya un funcionario de esa categoría te sobrepasa, es porque en realidad no te están tomando en cuenta. Y lo otro es que, claro, ahí inmediatamente después de que pasó, los fujimoristas, sobre reaccionando al hecho de la fuga de Nostroza Pariachi, empezaron a tratar de dar cuenta de que ellos no tenían ningún tipo de responsabilidad y jugaron al ladrón, a gritarle al otro: este es un problema del Ejecutivo, este es un problema de tal o cual, y ahora quieren inclusive llamar al ministro de Justicia y al ministro del Interior, que bueno, ya les ahorró el trabajo porque obviamente terminó renunciando. ¿Por qué? Porque quieren echarle la culpa al gobierno, que me parece muy rápidamente reaccionó para dar la señal de que ellos son los que han estado persiguiendo a Nostroza, y no el Congreso fujimorista, que más bien, como tú bien has dicho, ha tratado hasta el final de blindarlo, tratando de no involucrarlo a eso que con su acción ayer confirma que es parte de una organización criminal. Pero realmente es una vergüenza, lo pinta él de cuerpo entero. Este es un delincuente que ha huido de la justicia, y así tiene que hablarse de él cuando se haga referencia a su comportamiento, y este ha sido auspiciado, fomentado, sostenido y blindado hasta donde han podido por estos grupos en el Congreso de la República, que en alianza buscan la impunidad, que son el fujimorismo y el APRA, ¿no? Bueno, por un lado, en el Congreso hasta el último momento se ha tratado de demorar la acusación constitucional. En segundo lugar, se ha querido que no sea parte del crimen organizado. En tercer lugar, se ha demorado en mandar el cuadernillo al Ministerio Público. Por favor, ¿no? Ahora, por otra parte, también es cierto que la policía, si bien no lo podía detener, ya había desde julio una orden de impedimento de salida del país. Entonces sí, te lo puede resguardar, e incluso si tú crees que está tratando de fugarse, le puedes aplicar ahí la flagrancia. Claro, porque está rompiendo una regla de conducta que le han impuesto de no salir del país. Y claro, como te digo, ¿cómo puede ser posible, si este era un personaje muy conocido, visible, con una organización criminal, que no le hayan estado prestando atención a su movimiento, a su comportamiento? Porque era evidente que él, con la actitud que ya había demostrado,
iba a generar algunas jugadas para salvarse, ¿no? Y sin duda la fuga era una de ellas que uno intuía podía pasar, ¿no? Y además no hay que, también yo lo digo, es anecdótico, pero decir, hay que ver cuál ha sido el papel del abogado también. Yo creo que hay que comenzar a ver la aplicación de medidas sobre el código de ética a nivel del colegio de abogados, porque no puede ser, yo también siento como que se ha prestado a esto, yo he hablado todos los días, ha dicho esto también. Y lo otro que quiero decir, Glatzer, acá hay un tema de fondo nuevamente, y ojalá que algunos de los congresistas que conocemos y que quieren hacer un buen papel, hay que terminar con este tipo de prerrogativas, de inmunidades que demoran, que esas prerrogativas, esas inmunidades tienen que ser absolutamente limitadas cuando van a entorpecer el ejercicio de la función de juez, de congresista, pero no para otro tipo de delitos. Sí, yo creo que ahí el presidente de la República, en el marco de este interés por hacer reformas en el ámbito político y judicial, debió, entre las reformas planteadas, plantear la anulación o los cambios en materia de la protección hasta la inmunidad, porque creo que ese ha sido uno de los principales obstáculos para que la justicia pueda hacerse cargo de casos tan importantes y emblemáticos. Nos están preguntando mucho cuál es nuestra opinión con lo que ha pasado sobre Keiko Fujimori el día de ayer, que no solo han anulado la resolución de Richard Concepción Carhuancho, sino han dicho que ese incidente no lo puede volver a revisar Concepción Carhuancho. Ojo, no es que Richard Concepción Carhuancho, como dice algunos medios de comunicación, ya no va a ver el caso de Fuerza Popular o de Keiko Fujimori, no. Es decir, ayer lo que ha hecho una sala, que es la segunda sala penal que ve estos casos en la Sala Penal Nacional, lo que ha dicho es: el juez Richard Concepción Carhuancho no ha motivado debidamente, es insuficiente su motivación, y ha echado mucha mano de su conocimiento como magistrado y no ha incorporado un análisis sustantivo a lo que el Ministerio Público le ha presentado. En algún momento dice que lo único que ha hecho es trasladado lo que le ha dado el Ministerio Público y lo ha puesto en su resolución, haciendo suyo absolutamente todo lo que el Ministerio Público dice. Y eso, para esta sala que ha revisado este caso, le parece que da cuenta de que no ha motivado debidamente, y por eso lo que declara es nula esa resolución, y eso en la práctica significa, como ya se ha producido, que Keiko Fujimori y todos los que estuvieron detenidos salgan de la cárcel, y los que estaban con mandato de detención, pues este se agote, esto se termine, porque van a pasar a otro estadio. Esto cierra la posibilidad de que se pueda discutir una prisión preventiva y que Keiko Fujimori podría estar en esa situación dentro de poco, no necesariamente, pero me imagino que el Ministerio Público esté evaluando si es que va a insistir, va a pedir o va a ir por esa vía. Pero lo que no ha hecho la Sala de Apelaciones el día de ayer, ojo, porque no podía, Ernesto, es desvirtuar la consistencia de los argumentos de la Fiscalía en torno al fondo. No ha entrado al fondo del asunto. O sea, lo de ayer no es una absolución. Keiko no es inocente. Los 19 que están involucrados en esto no es que se les ha librado de responsabilidad. Simplemente lo que ha dicho esta sala es, frente a la decisión que ha tomado Concepción Carhuancho de una detención preliminar, que no es una prisión preventiva, que dura 10 días, que acaban mañana, la defensa dijo: no estoy de acuerdo con eso, apeló a una instancia superior. Esta instancia superior le dijo: el juez Concepción Carhuancho, para esa disposición de detención preliminar, no ha argumentado de manera significativa, no había una debida motivación, por lo tanto vamos a devolver esto a un juez que sea de la instancia de Concepción Carhuancho, pero no puede ser él, porque según esta sala revisora, él ha cometido tales errores que no podría volver a haber un caso de esta naturaleza. Eso es lo que ha pasado el día de ayer. Claro, lo han presentado a tono de triunfo, que ya está absuelta, que es una persecución política, que aquí hay una animación con Fuerza Popular. No, eso no ha pasado. Todo lo que el Ministerio Público, además, es una excelente presentación que hizo Rafael Vela ayer en la mañana, es recontra consistente lo que tiene el Ministerio Público. Y yo creo que con eso, una acusación, un juicio le va a ir mal a Keiko Fujimori, a todo lo que rodea. Se organizaron, según la Fiscalía, de una estructura criminal para lavar dinero en el marco de la campaña del 2011. Creo que la consistencia, Ernesto, ayer se pudo demostrar por lo que dijo Rafael Vela, pero de eso no ha dicho nada la sala, no podía decir nada de eso, solamente revisó si es que correspondía que estuvieran los 10 días, que además ya pasaron. Ahora, esto
y Ernesto sabe, por supuesto, mucho más que yo en ese tema. Vamos a ver qué pasa si es que el Ministerio Público ahora pide la prisión preventiva, que ya es una discusión distinta que podría darse, y Concepción Carhuancho podría ver este caso también. Pero ¿qué hacemos? ¿Vamos a una pausa o Ernesto puede...? Seguimos, Ernesto. Entonces, tu lectura sobre lo que ha pasado el día de ayer. Claro, hay también, obviamente, disculpa que antes de darte la palabra, hay una consideración política. De hecho, los fujimoristas están generando un hecho político esto para hablar de persecución y que la justicia ha ganado, y es que esto desvirtúa todo lo que dice el Ministerio Público. No, lo que hace es, le enmienda la plana a Concepción Carhuancho por este procedimiento, este incidente, pero no es que dice que ya libera, que dice o libera responsabilidad absoluta a todos los implicados. Eso no es así y hay que decirlo con claridad también. Bueno, yo comenzaría diciendo que hay que tomar en cuenta que son recursos que están previstos en el Código Procesal Penal, en el anterior y en este, ¿no? La detención preliminar, la prisión preventiva, son medidas cautelares previas a lo que significa la toma de una decisión final, como puede ser una sentencia producto de un juicio, y que son cosas procesales por el lado que están encaminadas a que, si tú puedes demostrar en un caso, una detención preliminar, elementos plausibles y en otro elementos de convicción, pasas a evaluar si hay un riesgo procesal, es decir, el famoso peligro de fuga o obstaculización de verdad. Entonces, por lo tanto, son procedimientos absolutamente legales, que los puede requerir el fiscal y que los tiene que resolver el juez, y después sube a una segunda instancia, incluso procede un recurso excepcional de casación. Entonces nos estamos moviendo en un ámbito absolutamente legal, eso hay que tenerlo clarísimo. Acá no estamos hablando de jueces, fiscales que se atribuyen cosas que no están previstas, y que además son casos complicados. Como tú comprenderás, evaluar, por ejemplo, si Nostroza se iba a escapar o no se iba a escapar, si Keiko tiene la capacidad de alterar pruebas o no alterar pruebas, son cosas complicadas. O sea, hay que tener en cuenta. Frente a lo que había sucedido en la detención preliminar, yo ya había expresado acá que, si bien me parecía absolutamente legal y que se había cumplido con el procedimiento, uno podía discutir o no, podía tener una opinión favorable o no sobre finalmente los argumentos que había tomado el juez Concepción Carhuancho. Ahora, cuando yo escuché la fundamentación de la sala, que lo que ha hecho es, ni siquiera ha entrado a revocar, no es que haya dicho no procede, ¿no es cierto?, la detención preliminar, sino ha dicho se mantiene el requerimiento del fiscal. Lo que ha hecho es solamente declarar nula lo resuelto por el juez Richard Concepción Carhuancho. Yo hubiese preferido que entre a ver el asunto, que creo que podría haberlo dicho yo. A mí me parece como que se ha puesto de perfil, ¿no es cierto? Ha quitado cuerpo, ha evadido, ¿no? Porque podría haberlo hecho. Y me parece que la sala ha incurrido en argumentos de un formalismo impresionante. Impresionante, o sea, era como que no quería entrar al asunto, entonces iba un formalismo absoluto. En segundo lugar, a veces me parecía estar escuchando, no sé, argumentos de mi vecino, y señalo a mi vecino porque mi vecino no sabe nada de esto, casi como de sentido común, entre comillas, poco jurídicos. O sea, digamos, advirtió el juez Albanay que ellos tienen la obligación de explicarle lo más claramente posible a la gente. Pero digamos, ayer la audiencia no era para la gente, la audiencia era para resolver un incidente legal, técnico, y que correspondía o no una medida como la detención preliminar. Y efectivamente trató de hacer una cuestión coloquial y todo. El copy-paste, cuando justamente lo que tiene que hacer el juez es agarrar y ver qué trae el fiscal y qué trae la defensa del imputado, y sobre esa base resolver. No puede introducir ningún elemento, ningún elemento. Esto de que no ha hecho una evaluación propia, que no sé cuántos, si hubiese hecho esa evaluación propia le dirían que estaría sustituyendo a las partes. Después, el otro argumento que me sorprendió es que también el tiempo, ¿cómo es posible? No ha tenido tiempo para evaluar. Justamente este nuevo modelo de Código Procesal Penal de carácter acusatorio, diferente al inquisitivo, es que todo se resuelve en el acto. O sea, por ejemplo, acá tenía 48 horas, pero en primera instancia, supuestamente el juez debe entrar sin saber absolutamente nada del caso, escuchar al fiscal y resolver y resolver en la audiencia. A mí también. Entonces,
ese es la lógica de este sistema. Entonces justamente es totalmente diferente a lo que era antes, con un sistema inquisitivo, donde presentabas un montón de documentos, te ponías a estudiar, te das cuenta. Entonces a mí me ha parecido, digamos, si bien uno podía discrepar con los argumentos del juez Concepción Carhuancho, yo discrepo más con los argumentos de la Sí. sala. Ahora, además se notaba, a mí por lo menos me da la impresión, no sé si a ti, este es un elemento en el accionar de este juez Salguanay, algún nivel de animadversión también con Concepción Carhuancho, Parecía una ¿no? sentencia contra él. O sea, digamos, se encargó de buscar hacer quedar mal a Concepción Sí. Carhuancho, como decir, yo te voy a enmendar la plana, tú que, ¿no? Que a ti que te consideran el juez del año, que sabe, yo te voy a destruir para que sepan que tú no eres lo que se dice que es. Sí me pareció que ese era el tono y el énfasis que le iba poniendo. A mí también me pareció efectivamente la explicación bien simplona, en el sentido de que debió valorar otras cosas. Pero ojo, inclusive así como fue, ¿no es cierto? Lo que hay que aclarar, porque hay confusión en la gente en relación a esto no es una absolución, no se ha acabado el caso. O sea, no es que esta sala ayer ha determinado que Keiko y este grupo que estaban detenidos es inocente. Porque hay gente que está preguntando y dice, pero ahora ya Carhuancho no va a poder ver el caso, no sabemos qué va a pasar, ya la absolvieron, o sea, otra vez impunidad. No, al contrario. ¿Qué cosa es lo que ha pasado? Hay una sala que le ha dicho a José Carhuancho, la manera como tú has resuelto esto no cumple con estos estándares que a mí me parece debió cumplirse. Ya, eso es lo que ha dicho. Entonces, ni siquiera, como tú dices, es un dato bien interesante que yo no lo resalté, pero me parece muy bien lo que has dicho, Ernesto, que ni siquiera ha dicho que no era pertinente el pedido del Ministerio Público. Lo mantiene como pertinente. O sea, no lo anula, sino dice, eso que el fiscal le está pidiendo es legítimo que lo pida, pero el señor que ha resuelto no lo ha resuelto como corresponde. Así que vaya otro juez y que se lo resuelva. De repente ahí le dan la razón al Ministerio Público. Eso en torno a la detención preliminar. ¿Qué cosa puede venirse? El Ministerio Público puede pedir, he visto en la República que parece José Domingo Pérez va a ir con el pedido de la prisión preventiva. Ahí se va a volver a discutir varias de las cosas que se han discutido acá. Y de repente Concepción Carhuancho vuelve y esta vez de repente desarrolla más su motivación, o motiva mejor, y eso pasa a una prisión preventiva. Inclusive si no pasara a la prisión preventiva, el caso a mí me parece que es muy consistente, que una etapa de acusación y de juicio puede realmente llevar a la cárcel a varios de los que ayer se han salvado por la actuación de estos magistrados. Pero ojo, tampoco ni la detención preliminar ni la prisión preventiva necesariamente tienen que ser, ¿no es cierto?, el tránsito definitivo de quienes van a ir a un juicio más adelante. Les pongo un ejemplo muy concreto que realmente van a identificar. Por ejemplo, Humala y Nadine Heredia estuvieron en prisión preventiva 9 meses. ¿Hay acusación? No hay acusación. ¿Hay juicio? No hay juicio. O sea, la prisión preventiva no necesariamente significa que inmediatamente ya van a ir a lo otro. Por eso es que a veces hay que ir ponderando y viendo qué es lo que corresponde para que en la estrategia del Ministerio Público se avance con solidez en esa dirección. Claro, yo también desde que escuchaba la lectura y la resolución, yo decía, parecería que acá el acusado es Richard Concepción Carhuancho. Sí. ¿No es cierto? Porque todo estaba encaminado casi a, yo diría, entre comillas, ridiculizar lo que él decía, a mi modo de ver, de manera infundada, porque como digo, el juez tiene que recoger lo que dice el fiscal. Sí. ¿Te das cuenta? O el imputado. No puede agregar cosas absolutamente nuevas. Entonces le dice, bueno, nulidad. No voy a entrar a ver si procede o no la detención preliminar, pero que resuelva otro juez. Sí. Y en segundo lugar, le jala la oreja. Richard Concepción Carhuancho le dice, y además que a partir de ahora le invoco que siga estos criterios. Sí. Entonces yo creo que hasta eso uno podría decir va contra la autonomía del juez. Yo también creo, interna, ¿no? Como que se la tienen jurada también a... No, yo creo que esto es, o sea, digamos, Salguanay no va a ser Carhuancho, así siquiera. Carhuancho creo que es una persona que se ha ganado un espacio ahí, ha estado haciendo las cosas bien. Y lo que ayer ha sido la exhibición de un personaje que, queriéndose hacer el muy coloquial, digamos, en marco de una chambonería, ha dicho cosas, efectivamente, no es el copy-paste, y citaba a algunos autores, todo, bueno, en fin, para tratar de disimular, digamos, algún nivel de sofisticación, ¿no? O dar la impresión de que hay, pero en realidad, efectivamente, yo creo que, si bien es cierto, eso podía pasar, porque podía revocarse la detención preliminar, también hay que decirlo, lo que ha hecho esta sala es
por un lado, dejar de lado lo que ha resuelto Concepción Carhuancho, lo ha sacado de resolver el incidente que ha producido, es decir, la revisión de eso que ayer le llamó la atención, no lo puede ver Concepción Carhuancho. No tiene nada que ver esto con la aparición de Concepción Carhuancho en prisión preventiva, por ejemplo, la discusión sobre prisión preventiva, y menos sobre que pueda seguir viendo el caso. En segundo lugar, los argumentos del Ministerio Público siguen intactos, y quiero resaltar yo, de verdad, los argumentos y la manera como ayer el Ministerio Público presentó todos los datos, y además lo hizo con pertinencia, con contundencia y sin complejo, porque los abogados de Fujimori y compañía trataron de atarantar al Ministerio Público y ningunearlo, pero me parece que el fiscal Vela hizo muy bien su trabajo. Justamente por lo que tú estás diciendo, yo también escuché la intervención del fiscal Vela, que ya es la intervención en segunda instancia como fiscal superior, ¿no es cierto? Porque Domingo Pérez es el fiscal provincial de primera instancia, y una vez que sube, que es apelada, pasa a un fiscal superior, y Vela hizo la sustentación, y a mí me pareció realmente impecable. Pero justamente digo, y es lo que yo planteo, ¿no? A mí me parece que por un lado hay que apurar mucho más los casos en lo que significa pasar de una investigación preliminar a nivel fiscal a lo que significa la formalización de la investigación preparatoria a nivel fiscal, la etapa intermedia, formular la acusación. Yo creo, por ejemplo, que en el caso de Keiko Fujimori ya hay todos los elementos. Mi opinión es que hay un caso sólido ahí y que se pueda resolver. Y cuando tú pides la prisión, la detención preliminar o la prisión preventiva, apuntes bien, porque ya está claro que hay elementos de convicción, los elementos plausibles, es a demostrar uno de dos o los dos. Si hay el peligro de fuga, yo creo que me habría centrado en el caso de Keiko Fujimori por el lado de la obstaculización de la verdad, por ejemplo. Yo creo que ahí era más discutible si lo sabía o no lo sabía, ¿no? Creo que ahí falta como tener mayor claridad cuando lo debes presentar, pero no descuidar lo que significa avanzar en los casos. Para mí es mucho más importante poder pedir una de estas medidas cautelares cuando ya tienes avanzado el caso, ¿no es cierto? Cuando tienes avanzado, creo que eso falta. Ahora, sí hay que insistir. Es cierto que en esto de la detención preliminar ha salido airosa Keiko, pero no significa para nada que no haya un caso consistente. Yo creo que cada vez surgen más elementos de convicción sobre la acusación de fondo, ¿no es cierto? Sobre la acusación de fondo, y ahí está. Y en ese sentido, al margen de que efectivamente se haya revocado o dejado sin efecto esta detención preliminar, lo obtenido en estos 8 días de la prisión preventiva para el Ministerio Público ha sido central. Porque claro, mucha de esta gente, al verse involucrada en esta situación, ha empezado a colaborar también, y eso creo que le da más fuerza a lo que puede ser el sustento para una acusación. Por eso yo insisto, no caigan en la confusión a la que nos quieren llevar determinados personajes, que lo que están tratando de decir es que esto es una muestra de que hay persecución política a Keiko Fujimori y compañía. No, no ha dicho la sala. Lo que hemos visto es que unos jueces, digamos que efectivamente quitándole cuerpo a discutir el fondo de lo que podrían haber ayer dado pelea o dado algunos argumentos, han terminado en el ánimo de desbaratar o golpear a Concepción Carhuancho una resolución que solo revoca la detención preliminar, pero no hace anuncio mínimamente de que una prisión preventiva no correspondería, y menos de que el caso ya se cayó, al punto de que no entra a reflexionar sobre aquellos elementos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque está escribiendo mucha gente que se aclare este punto. Son las 7:43 de la mañana. Carlitos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a una pausa? ¿Sí? Y regresamos un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho. Vamos a seguir en este y otros temas que seguramente son de su interés. Ya volvemos. Hemos presentado el editorial con Glatzer Tuesta y Ernesto de la Jara.